tabla, las últimas 5 mitzvot, mandamientos, tiene que ver de nuestra relación con el prójimo. Tiene que ver de nuestra relación con el prójimo. Ahora, es interesante esta forma de dividir los Aseret HaDibrot, los 10 mandamientos, que en realidad en cada tabla de las 2 tablas, algunas mitzvot tienen que ver con el pensamiento, otra tiene que ver con la palabra y otra tiene que ver con la acción. ¿Ok? Esto es válido en la mitzvot, en los 5 mandamientos de la relación del Yehudí con Hashem, y esto es también válido en los mandamientos de nuestra relación con el prójimo, pero con una diferencia. Y vamos a repasarlo muy rápidamente. El primer mandamiento de la primera columna es Anoji Hashem Elokeja. Yo soy Hashem, tu Dios. Que esto tiene que ver con la emuná, tiene que ver con el concepto de la fe y del bitajón y de la confianza en Hashem. Que esto es una mitzvah que tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con el pensamiento. Estudiar, dar et Elokea vija, conocer, estudiar, aprender sobre Hashem, sobre la existencia de Hashem, en general, Hasidut, y los distintos libros que nos hablan y que nos desarrollan los temas relacionados directamente con Hashem. Esto es el primero de los 10 mandamientos. Después, el segundo, todos sabemos que es no hacer imágenes, no hacer idolatría. Luego hay un mandamiento que dice que no se puede pronunciar el nombre de Hashem en vano. Ya no tiene que ver con el pensamiento, sino tiene que ver con la palabra. Y luego están los mandamientos que hablan de honrar, cuidar el Shabbat, recordar el Shabbat y honrar a nuestros padres, que estos son mandamientos que tienen que ver con la acción. Tiene que ver con acción. Entonces, en la primera columna tenemos la primera que tiene que ver con el pensamiento, luego con la palabra y por último la acción. Y cuando vamos a la segunda columna, que hablan de las mitzvot que tiene que ver del Yehudí con Hashem, perdón, con el prójimo, ahí empieza al revés. Empieza primero la mitzvot de no matar, de no robar, acción. Luego la mitzvot de no atestiguar en falso, que es palabra. Y por último, no envidiar, no celar, no desear lo del otro, que esto es un pensamiento y un sentimiento. Así que vemos que en la primera columna y en la segunda columna, algunas mitzvot tienen que ver con el pensamiento, palabra y acción, y en la segunda columna es acción, palabra y pensamiento. Y hay una explicación por qué es así el orden. Pero simplemente para mencionarlo en 2 palabras, nuestra relación con Hashem, a pesar que obviamente las mitzvot de acción son los más importantes, pero primero de todo tenemos que estudiar, tenemos que conocer, tenemos que aprender. Y luego del conocimiento lo llevamos a la palabra y de la palabra lo llevamos a la acción. Cuando se trata de la relación con el prójimo, lo más importante es la acción. ¿Cómo te comportas con el otro? Después, cómo le hablas. Y luego, por último, lo que pensás de él. Pero volviendo al primer mandamiento, Anoji Hashem Elokeja. Yo soy Hashem tu Dios. Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Este primer mandamiento hay una discusión en los Rishonim, en los primeros comentaristas sobre la Torá, si esto es una de las 613 mitzvot o no. Algunos dicen que es la primera de los 613 mitzvot, es la fe, tener fe en Hashem, es la primera mitzvah. Y algunos Rishonim dicen que no es una mitzvah.
sino es la base de todas las mitzvot. Pero no es considerada como una de las 613 mitzvot, porque primero tenés que aceptar el yugo de Hashem y luego podemos empezar a hablar de las mitzvot. Ahora, el punto interesante es que en la Torá no se habla del bitajón. Siempre se habla de la emuná. Siempre se habla de la fe. No se habla de la confianza. Y de hecho, Moshe, por ejemplo, le dice al pueblo, no temen, tengan fe, tengan emuná. Vayaminu b'Hashem u'b'Moshe avdo. Siempre menciona la palabra leamin, emuná, que es tener fe. La palabra bitajón, confiar, confianza, la encontramos en el Tanaj. Más adelante, los Nevi'im, David Amelech, Aboteach B'Hashem, Betach B'Hashem v'aseh tov, Ashrei HaGever asher boteach b'Hashem. David Amelech habla en el Teilim muchísimo sobre la emuná, la fe, y sobre el bitajón, sobre la confianza, la seguridad en Hashem. ¿Por qué? Porque en la época de Moshe Rabbeinu, en la época de la Torá, la emuná y el bitajón iban de la mano. Iban de la mano. El que tenía emuná tenía bitajón. El que tenía fe tenía también confianza absoluta. A medida que fueron pasando los años, en la época ya de los Nevi'im, de los profetas, surgió algo que gente tenían emuná, pero perdieron el bitajón. Que eran creyentes, tenía emuná, pero perdieron el bitajón, la confianza. ¿Qué significa esto? El Hafetz Haim escribió muy interesante sobre el bitajón, y él ahí trae un ejemplo, y dice así: Reubén, una persona muy creyente, cumplidor de las mitzvot, cumple el Shabbat, come kasher, y cuando habla con sus amigos, habla de su emuná, de su fe en Hashem. Una persona de fe. Y dice, sigue ahí diciendo el Hafetz Haim, de repente alguien le abrió un local, una competencia enfrente, en la vereda de enfrente. Y este hombre de mucha emuná, de mucha fe, se deprimió. ¿Cómo me van a abrir enfrente, justo en la misma cuadra? Me van a abrir, me van a hacer una competencia, me van a robar los clientes, me va a bajar las ganancias. El hombre se deprime, el hombre tiene tristeza. Y entonces dice el Hafetz Haim, no entiendo, ¿no que vos tenías fe en Hashem? Y la respuesta es que sí, él tiene emuná, cree en Dios, pero perdió el bitajón, no confía, no tiene confianza. Si tendría bitajón, no se deprimiría. Si tendría bitajón, él supiera que a pesar que le abrieron el local enfrente, la competencia en la misma cuadra, pero nunca me va a poder quitar lo mío, porque yo recibo la parnasá de Hashem directamente. Entonces, de esta forma trata de explicarnos la diferencia que hay entre una persona que puede ser una persona de fe, pero no tener bitajón, no tener confianza en Hashem. Tener confianza en Hashem, como vamos a ver ahora, vamos a tratar algunos textos, alguna carta del Frierdiker Rebbe, alguna sijá del Rebbe. Vamos a tratar de dividir, no sé cuánto tiempo tenemos para el shiur de hoy, pero vamos a tratar de dividirlo en dos partes, algunos textos para entender
de qué se trata bitajón, qué significa tener bitajón, que es otra cosa que emuná, que la fe. En su momento, en la época de Moshe Rabbeinu, no era otra cosa. Por eso Moshe no tiene la necesidad de hablar a su pueblo del bitajón, de la confianza y de la seguridad que uno tiene que tener en Hashem, porque la gente lo tenía. Vayamino tenía emuná, tenía fe y tenía bitajón. Más adelante, los profetas, y especialmente David Amelech y Shlomo Amelech también en el Mishle, muchos versículos, en el cual él habla de estos dos conceptos: tener emuná, tener fe, ser una persona creyente, pero no necesariamente vas a ser una persona de bitajón, de confianza absoluta en Hashem. Así que quiero dividir el shiur en dos partes, algunos textos para entender un poco más qué significa tener bitajón, no emuná, sino bitajón en Hashem, confianza en Hashem. Y la segunda parte vamos a tratar de ver la fuerza y el impacto que tiene el bitajón. Es muchísimo más, vamos a ver de textos de Mefarshim, del Rebbe y de otros, como el poder y la fuerza que tiene el bitajón, y que en realidad mucho, si no todo lo que nos pasa en la vida depende de cuánto bitajón tenemos en Hashem. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, entonces, quiero empezar para entender la noción de lo que significa tener bitajón. Quiero empezar con una carta que escribió el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, y el Rebbe lo trae. Esta carta está también en el Likutei Sijot, el Likutei Sijot número 3. El Rebbe ahí trae la carta de su suegro. Y la carta del suegro es el Frierdiker Rebbe a un Hasid Chabad. Y el Rebbe le dice: la verdad que me alegró mucho recibir notificación de vos y de tu familia, y que participás de Shiurim y que participás de los Fabrengens, pero me das mucha pena por lo que me contaste. Le dice el Frierdiker Rebbe: me das mucha pena por lo que me contaste de tu situación económica. Este hombre estaba pasando una situación económica muy grave, muy seria. Y yo veo, dice el Frierdiker Rebbe, veo que estás en Iyush, desesperado, y que estás planificando vender tu casa para pagar deudas, cosa que no se debe hacer. La solución, le dice el Frierdiker Rebbe, la solución no es vender tu casa, sino la solución es fortalecer tu emuná y tu bitajón en Hashem. Si vas a tener confianza absoluta, le dice bitajón gamur, una confianza absoluta en Hashem, Él te va a sacar del problema sin tener la necesidad de vender tu casa. Y ahí, en 10, 15 renglones, que no vamos a leer todo, el Frierdiker Rebbe le explica a esta persona qué significa tener bitajón, lo que le faltaba justamente en este momento. Y le dice: el bitajón, la confianza en Hashem, es cuando uno ya no sabe de a dónde agarrarse. Que muchas veces nosotros confiamos en Hashem, pero de algún modo también confiamos en nuestro negocio, en el banquero, en el que me va a prestar. Tenemos también alguna idea de a dónde podría llegar nuestra salvación. Y entonces, en realidad, dice el Frierdiker Rebbe, estamos confiando más en el banquero o en el que te va a prestar o el que te va a donar, más que bitajón en Hashem. Y dice el Frierdiker Rebbe, una persona que se está hundiendo, y hay sobre la superficie paja, que uno podría agarrarse de la paja. Obviamente no te vas a salvar de la paja, pero existe esta paja sobre la superficie y uno piensa que quizás agarrando tanta paja me voy a poder salvar. Es una persona que tiene confianza en la paja y no tiene confianza en Hashem. La confianza en Hashem es incluso cuando vos ya me'ayin yavo ezri. No tenés idea
por dónde puede aparecer la salvación. Y uno dice, es imposible, ya busqué, ya hice, ya me conecté. No hay forma, no hay manera, no hay manera. No hay manera porque no hay bitajón. Hashem tiene muchas maneras, tiene muchas formas, tiene muchos caminos. Entonces el Friedrich Rebbe le dice en la carta, incluso si una persona finalmente pudo despertar esta confianza absoluta en Hashem, pero no pudo encontrar la alegría, la simjá, por las cosas que le están pasando, es porque no tiene bitajón gamur. Si no cambió tu estado de ánimo, le dice en la carta, es porque todavía no tenés bitajón. Dos cosas, entonces. El Friedrich Rebbe le dice, la solución tuya no va a venir por vender tu casa o por vender tu negocio. Tu solución va a venir el día que vas a tener bitajón en Hashem. El día que vas a tener confianza absoluta en Hashem. ¿Qué significa tener confianza en absoluta en Hashem? El Rebbe lo explica también en una sijá que recomiendo estudiarla. Esta es una sijá que el Rebbe justo corrigió y mandó a imprimir unos días antes que empiece en el 1991 la guerra del Golfo. Justo unos días antes, el Rebbe publicó una sijá sobre la parashá de Shemot y está en el Likutei Sijot, en el volumen 36 del parashat Shemot, y es una sijá para estudiarla tranquilo. Acá me marcan que tenemos media hora, no lo vamos a poder entrar en esta sijá, pero el Rebbe ahí en esta sijá explica solamente una palabra cortita, que hay dos tipos de bitajón, dos tipos de confianza en Hashem. Es muy interesante. Una primera dice que es una persona que cree que todo viene de arriba. Todo viene de arriba. Y todo lo que viene de arriba, en el fondo, es bueno. Incluso si es doloroso y me genera sufrimiento, pero yo confío que lo que viene de arriba, y sé que todo viene de arriba, que en el fondo algo de bueno tiene. Esto es un tipo de bitajón. Pero el Rebbe dice que el bitajón que el yudí tiene que tener, el bitajón, la confianza que el yudí tiene que despertar y trabajar sobre sí mismo, no es solamente creer y confiar que lo que viene de arriba, que todo viene de arriba y lo que viene de arriba es bueno. En el fondo es bueno. Sino es tener la confianza absoluta que voy a recibir lo bueno revelado. Bitajón no es solamente confiar que hay algo bueno atrás, sino bitajón es estar seguro que Hashem me va a mandar lo bueno revelado. Y como le dije, no voy a entrar en todos los detalles de esta sijá, pero sí quiero compartir con ustedes dos o tres fuentes que nos habla del impacto y de la fuerza que tiene el bitajón cuando uno logra trabajar y desarrollar este nivel de bitajón y de confianza. Y la primera fuente que elegí para compartir es de un libro llamado Imre Pinchas. Imre Pinchas es un libro que fue escrito por un alumno del Baal Shem Tov en el año 1726, Rabbi Pinchas Mikoritz. Y él escribe en su libro, ustedes recuerdan la historia de Yosef, cuando le interpretó a los dos ministros del faraón, les interpretó a cada uno su sueño, y al copero le dijo que vos vas a volver al palacio, vas a volver a tu puesto original, y le dijo al panadero que él
lo iban a colgar y nunca más iba a volver, obviamente, a su puesto. Y ahí Yosef le pide a este copero que cuando vas a llegar al faraón, a tu puesto de copero, vas a estar todos los días vinculado con el faraón, trata de encontrar el momento, trata de encontrar la forma para recordarme, para mencionarme, para hablarle al faraón de mí, que soy un joven inocente y que estoy sentado en la cárcel sin ningún tipo de culpa. Esto fue el pedido de Yosef al copero. Y ahí dice el pasuk, Vayim miketz shenatayim yamim, 2 años después, 2 años después de este momento, de esta charla, de esta interpretación de Yosef al copero y de este pedido que le hizo al copero, dice, después de 2 años, uparó Jolem, y el faraón estaba soñando. No dice uparó Halam, que el faraón soñó, sino dice que el faraón estaba soñando. ¿Qué significa esto? De 2 años después y el faraón está soñando. Lo dice el Or HaChaim Akadosh dice que durante 2 años el faraón soñaba todas las noches, pero se despertaba a la mañana y se olvidaba de su sueño. Como no pasa, uno recuerda que soñó, pero no recuerdo qué, no recuerdo el sueño, pero sí que sé que soñé algo. Así le pasó, dice el Or HaChaim al faraón, durante 2 años, todas las noches, Jolem estaba soñando, pero se olvidaba. Y después de 2 años se despertó a la mañana y recordó su sueño. Así interpreta el Or HaChaim sobre el versículo después de 2 años y el faraón estaba soñando. Dice, él estaba soñando durante los 2 años, pero él no recordaba de qué soñaba. Recién después de 2 años. Entonces el Pinhas de Kogitz pregunta en su comentario sobre el Or HaChaim, no entiendo, ¿cuál era el sentido del sueño de los 2 años? ¿Por qué el faraón tuvo que soñar 2 años? Y todas las noches se olvidaba del sueño. Hasta que después de 2 años se despertó una mañana y recordó este sueño que soñaba hacía 2 años. Esta es una pregunta que hace el Rabbi Pinhas de Kogitz. Y él contesta en su libro con una historia que pasó con el Baal Shem Tov. Y esto es una historia que pasó con el Baal Shem Tov, que estaba viajando con un alumno de él. El alumno se llamaba Reb Mendel. Y estaban viajando y viajando y viajando. Y eso fue un viaje de varios días. Y el alumno tenía mucha sed. Reb Mendel, el alumno del Baal Shem Tov, tenía mucha sed. Y le decía al Baal Shem Tov, tengo sed, ¿cómo hacemos? Estaban en la mitad del campo, viajando, no había fuente de agua, no había donde comprar agua, estaba con mucha sed. Y cuando él le dice esto a su maestro, al Baal Shem Tov, el Baal Shem Tov le dijo así, cuando vas a tener bitajón, confianza en Hashem, te va a dar agua para tomar. Y el alumno le dice, Rebbe, yo tengo bitajón. El Baal Shem Tov le dijo, no suficiente. Cuando vos vas a estar convencido, seguro, así como estás seguro que ahora es de noche, vas a estar seguro que Hashem te va a mandar para tomar. Cuando vas a trabajar y vas a desarrollar este nivel de confianza y de seguridad en Hashem, te va a aparecer el agua. Pasan los minutos, pasan 10 minutos, pasa media hora y aparece en la mitad del campo un goy, un no yehudí. Y se acerca al Baal Shem Tov y se acerca al alumno del Baal Shem Tov, Reb Mendel, y le pregunta si ustedes vieron un caballo perdido.
hace 3 días que estoy dando vuelta por aquí buscando a mi caballo. Y entonces le respondieron que no lo vieron. Pero ya que estamos, te hago una consulta, le pregunta el Reb Mendel a este hombre, ¿agua para vender tenés? Y el hombre le dijo, sí, tengo agua. Y le dio agua para tomar. Reb Mendel hizo verajá, tomó un vaso de agua fresca. Y ahí el Baal Shem Tov le dijo así, ¿viste? Cuando tuviste bitajón, apareció el agua. Pero te quiero decir algo, vos escuchaste lo que dijo este goy. Hace 3 días que estoy dando vuelta. Y él estaba con el agua, hace 3 días. ¿Por qué no apareció antes? Porque vos no tenías bitajón. Porque vos no tenías confianza. Si hubiese tenido este nivel de bitajón que tuviste ahora, lo hubiese tenido ayer, hubiese aparecido ayer el agua. Lo que vos no recibiste no es porque Hashem no te lo mandó. Lo que vos no recibiste es porque no confiabas en él. En el momento que vas a confiar absolutamente en Hashem, ahí te va a aparecer la braja. La braja que ya te mandó. Esto es la historia. Reb Pinhas de Koritz, en base a esta historia, responde su pregunta. Y dice, en base al Or HaChaim, una cosa extraordinaria. Yosef estuvo 2 años en la cárcel. 2 años, estuvo muchos más años, pero después del episodio con el copero, estuvo 2 años. ¿Y por qué 2 años? Dice Rabbi Pinhas Mikoritz, el Or HaChaim te dice, toda la noche el faraón estaba soñando. Este sueño que finalmente lo va a sacar de la cárcel. Pero se lo olvidaba. ¿Sabe por qué se lo olvidaba? ¿Sabe por qué soñaba y se lo olvidaba? Porque vos no tenías confianza. Yosef no tenía confianza absoluta en Hashem. Él tenía confianza, como el Frierdiker Rebbe escribió en su carta, él tenía confianza en la paja. Él tenía confianza en el copero. Y Hashem le dice, ¿vos confías en el copero? Que te salve el copero. Si vos confías en el copero, que te salve el copero. Si confías en mí, te salvo yo. Recién después de 2 años, Yosef entendió que el copero no lo iba a salvar. Y que el único que lo iba a poder salvar va a ser Hashem. En este instante, Faraón recordó el sueño. Si Yosef hubiese tenido bitajón en Hashem, así escribe el Pinhas de Koritz en base al Or HaChaim. Si Yosef hubiese tenido bitajón 1 año antes, el faraón ya estaba soñando, iba a recordar su sueño y Yosef se iba a salvar de la cárcel. ¿Por qué no se salvó antes? No porque el faraón no soñaba el sueño. La solución estaba. La salvación estaba. Pero como que Yosef confiaba más o confiaba también en el copero, y entonces el faraón se olvidó de su sueño. Y una noche más se olvidó de su sueño. Recién cuando Yosef entendió finalmente que no hay sobre quién confiar fuera de Hashem, que el copero se olvidó de mí, no me va a recordar, no me va a mencionar. Cuando Yosef llegó a este nivel de conclusión, que lo único que tengo es Hashem, que la única manera de salvarme de esta es con Hashem, ahí apareció el sueño. Después de 2 años, en realidad del sueño, ahí el faraón lo recordó a la mañana, y la interpretación, como conocemos la historia, como sigue, la interpretación que Yosef le dio es la que lo salvó. Entonces el Rabbi Pinhas Mikoritz termina su pirush diciendo que esto es lo que él aprendió del Baal Shem Tov y de esta historia que contamos con Reb Mendel, el alumno,
que el Goy hacía 3 días que estaba dando vuelta por el mismo campo con el agua. Y vos tenías sed y no tenía agua para tomar. ¿Por qué dice el Baal Shem Tov? Porque fue tu falta de bitajón, no de emuná, porque era un hombre muy creyente. Pero no tenía este nivel de confianza absoluta. Y por eso no aparecía la braja. El Frierdiker Rebbe le dice a este Hasid: si vos pensás que tu salvación va a ser porque vas a vender tu casa, estás equivocado. Estás buscando por el mal camino la solución. La verajá Hashem te la mandó, lo que pasa es que vos no confías en él. Crees en él, pero no confías en él. Crees en su existencia y está dispuesto a hacer Shabbat y comer kasher y no vestirse con lana y lino y hacer tantas lindas mitzvot porque sos una persona creyente. Pero no porque sos creyente que sos una persona que confías en Hashem. Podés ser creyente y no tener bitajón. Y muchos de los problemas. El Rebbe trae en esta sijá del Keter Shem Tov, del Baal Shem Tov, y dice una frase muy fuerte. Dice que cuando Hashem quiere castigar, el Baal Shem Tov decía, cuando Hashem quiere castigar a una persona, le quita el bitajón en Hashem, su confianza. Le quita la confianza, porque si él tiene confianza, Hashem no lo puede castigar. Entonces el Baal Shem Tov dice, para castigar a alguien o para quitarle algo a alguien, Hashem lo que hace cuando no se merece es primero le quita el bitajón, la confianza. Cuando uno perdió el bitajón, ahí empiezan los problemas. Cuando uno perdió este nivel de confianza en Hashem absoluta, ahí uno empieza a perder, Haz Shalom, la braja, la bendición. Esto es una fuente que me pareció interesante compartir respecto al poder y a la fuerza que tiene el bitajón. Y quiero compartir una segunda fuente que también es fuertísimo, del Or HaChaim HaKadosh. Vamos a leer una parte de su comentario y que tiene que ver con lo que leímos recién de Pinhas de Koritz y con el punto central de la Sijá del Rebbe en el Helek Lamed Vav. Este es un Or HaChaim que está sobre un párrafo muy conocido de la Torá. Cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, cuando salió de Mitzrayim a la semana, 7 días después del primer día de Pesach, Shvish el Pesach, el pueblo llegó porque la nube lo fue conduciendo. Y llegó frente al mar. Llegó frente al mar, al Yam Suf. Y de mientras, como sabemos, el faraón pensaba que el pueblo iba a volver a los 3 días, porque es lo que Moshe siempre le dijo, que en 3 días volvemos. Y él vio que el pueblo no volvía. Preparó su ejército y salió para buscar al desierto, a buscar al pueblo de Israel. Y este día fue un día dramático para el pueblo de Israel. Fue un día dramático porque tenían atrás todo el ejército de los egipcios y adelante de ellos tenían el mar. No había a dónde escaparse. No había dónde escaparse. Entonces, ¿qué hicieron? Por lo menos una parte del Am Israel, Moshe también. ¿Qué hicieron? ¿Qué hace un yudí cuando está frente a Shalom a una situación que no tiene salvación, no tiene solución? No hay solución. No pueden ir para adelante, no pueden ir para atrás. El yudí, ¿qué hace? Agarra un teilim y empieza a hacer teilim y empieza a rezar y a hacer tefilá, pedir a Hashem Berajá que me salve de esta situación, lo aleino. Es lo más normal. Es la actitud de cualquier yehudí. Y es exactamente lo que hicieron en este momento el Am Israel. Hicieron tefilá. Moshe Rabbeinu hizo tefilá. Y ahí hay un versículo que es muy llamativo. Vayomer Hashem el Moshe.
Hashem le dice a Moshe, Matitzak Elai. ¿Para qué me gritas? ¿Para qué me hablas? ¿Para qué rezas? ¿Para qué haces tefila? Daber el Bnei Israel ve Isau. Decile al Am Israel que sigan viajando, que sigan avanzando. ¿Desde cuándo Hashem le dice a un yudí deja de rezar? Es lo más normal, hacer tefilá. No hagas tefilá. Sigan, pero sigan a dónde si hay un mar adelante. Y viene el Or HaChaim HaKadosh y dice una cosa extraordinaria. Dice, en este momento, basándose en el Midrash, había una acusación en el Shamaim, en el cielo, dice el Midrash, había una acusación muy fuerte contra el Am Israel. ¿Cuál era la acusación? ¿Qué mérito tienen? ¿Qué mérito tienen? Si ellos hacen idolatría, los egipcios hacen idolatría, y los judíos tenían lo mismo, hacían lo mismo. ¿Por qué vas a salvarlo? ¿Por qué? ¿Qué mérito? Hay que tener méritos. Y dice que Midat Adin, el rigor, acusaba al pueblo de Israel frente a Hashem. No podés salvarlo, no tiene mérito. ¿Por qué lo vas a salvar? Y dice el Or HaChaim que en este momento Moshe Rabbeinu está rezando a Hashem. Y Hashem le dice, pero yo no puedo hacer nada si hay Midat Adin, si hay rigor, si no tiene méritos. ¿Qué puedo hacer yo? Hashem creó el Gesed, la bondad, y Hashem creó el rigor, la Geburá. Y la Geburá está diciendo que vos no sos merecedor. No mereces la riqueza, Has v'Shalom, uno no se merece la salud, no se merece tener hijos, no se merece. Y Hashem le está diciendo a Moshe Rabbeinu, no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Si la Midat Adin me está diciendo que no se merece. Y tiene razón. Y el Rebbe lo trae en la Sijá y dice que a veces pasa Has v'Shalom situaciones en las cuales la verdad es que a la persona se le acabó los méritos. Y hace tefilá, y Hashem dice, no hagas más tefilá porque yo no te puedo ayudar. Pero ¿cómo no me puedes ayudar? Si vos sos Hashem. Sí, pero yo también fui el que creé al din, a la justicia y a la Geburá. Y la justicia me está diciendo que ustedes no tienen méritos. Y entonces Moshe Rabbeinu le dice a Hashem, entonces si no podemos ni hacer tefila, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos salvamos de esta? Si ni vos no podés salvar de esta porque no somos merecedores, porque no tenemos mérito, ¿cómo salimos de esta? Y Hashem le respondió con bitajón, con confianza. Si vos vas a tener confianza absoluta y vas a avanzar, a pesar que hay agua y que hay mares y que hay todos los seres vivos dentro del mar, no te vas a preocupar las olas y vas a avanzar con la confianza y el bitajón que Hashem me va a salvar de esta. Ahí yo voy a poder salvar. Y el Or HaChaim dice que el bitajón es muy interesante la definición. Dice que el bitajón, tener bitajón es más fuerte que hacer tefila. A veces uno hace tefilá y Hashem le dice, lamentablemente, no puedo ayudarte. No puedo ayudarte. Hay una famosa historia que se cuenta de una persona que fue a ver a un creyente y le dice, ¿vos sos creyente? ¿Crees de verdad en Dios? Y el hombre dice, sí, yo creo. Y le dice, decime una cosa, ¿y vos hablás con Dios? Y dice, todos los días. ¿Y vos le pedís a Dios? Todos los días. Y te hago una pregunta, ¿Él te da lo que vos le pedís, te da? Y dice, sí.
me da, yo le pido y me da. Y entonces el no creyente le dice, wow, increíble. Quiero hacer una prueba. Y si sale, yo voy a empezar a creer. Decime vos, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que te gustaría tener que no tenés? Entonces él le dice, me gustaría tener una bicicleta para movilizarme mejor, para viajar mejor. Una bicicleta. Y entonces le dice, ¿y vos le podés pedir a Dios? Y dice, sí, lo puedo pedir. Y dice, si Dios te lo va a mandar, si vos hoy le vas a pedir y mañana Dios te lo manda, yo empiezo a ser creyente. Y el hombre le dice, sí, obvio, yo lo voy a pedir, porque es lo que yo necesito en este momento, se lo voy a pedir. Bueno, hizo desfilar, pidió, y el otro día el no creyente viene y quiere ver si apareció la bicicleta. Y entonces le dice, ¿y rezaste ayer? Sí. ¿Y Hashem te dio lo que vos le pediste? No. Y entonces, ¿no te mandó la bicicleta? No me mandó. Entonces, ¿en qué crees? Y el creyente le respondió y le dijo así, a un padre hay que pedirle, pero no siempre dice que sí. A veces dice que no. Y no porque dijo que no, significa que dejó de ser mi padre. A veces uno pide a Hashem, hace tefila, a veces Hashem dice que sí, y a veces dice que no. Y por eso a Kadosh Baruj Hu, cuando ve a Moshe Rabbeinu rezando, pidiéndole, le dice no. No tiene méritos. Y cuando Moshe hizo 500 y pico de tefilot para él lograr anular el decreto y entrar a la tierra de Israel, ¿qué le dijo a Hashem? No. No siempre te va a decir que sí. No, no porque hiciste tefila que automáticamente te va a decir que sí. A veces hay situaciones en las cuales no te puedo decir que sí. Por el motivo que sea. Hashem me dice a Moshe Rabbeinu, deja de rezarme, porque en esta no te puedo ayudar. ¿Por qué no me puedes ayudar? Dice el Ogahai, pasando del Midrash. Porque hay mucha din, hay mucho juicio, hay mucha geburá. Ustedes no tienen méritos para una cosa así, para salvarse de una situación así. Y a veces, dice el Ogahai, ni siquiera una tefilá puede ayudar. Y entonces, ¿cómo sigo? Ahí Hashem le reveló a Moshe Rabbeinu que hay algo más elevado que la tefilá. Hay más poderoso que la tefilá. Más fuerte que la tefilá, que es el bitajón. Si vos vas a confiar en mí al 100%, incluso si no tenés méritos, te tengo que salvar. Te voy a salvar. Decile al pueblo de Israel que demuestran qué nivel de bitajón tienen. Si van a entrar en el agua, que no tiene ninguna lógica, no hay ninguna chance. Pero si ellos van a confiar a este nivel, que van a estar dispuestos a entrar en el agua, ahí lo voy a poder salvar. Entonces, obviamente que hay que hacer tefilá. Y la tefilá es una de las 613 mitzvot. Hay que hacer tefilá. Pero hay algo que también tiene que acompañar la tefilá. Y que según el Oga Haim es más poderoso que la tefilá. Es bitajón en Hashem. Confiar. Tener la seguridad. Hay un Talmud. Hay un Talmud que cuenta una historia en el tratado de Baba Metzia. Cuenta una historia de un ternero que lo estaban por matar. Esa shejitá. Estaba el shojet con el cuchillo y ya estaba preparado para matar al ternero. Y el ternero se le escapó. Y se escapó y se acercó a Rabbi Yehuda Anasí. Rabbi Yehuda Anasí. Y puso su cabeza debajo de la túnica de Rabbi Yehuda Anasí, pidiéndole ayuda y pidiéndole salvación.
Y Rabbi Yehuda le puso la mano sobre la cabeza y le dijo, anda de vuelta al Shohet, porque vos fuiste creado para esto, para que te hagan shejita. Que no te puedo ayudar. Rabbi Yehuda le dijo, no te puedo ayudar. Si vos fuiste creado para esto. Y Rabbi Yehuda lo acompañó de vuelta al ternero, lo acompañó al Shohet. Y el Shohet le hizo shejita. Y dice la Gemara que Akadosh Baruj Hu dijo, Oil velo kamerachem, como que no tuviste misericordia, no tuviste rajamim sobre este ternero. Leitu alei surim, has shalom, van a venir sobre vos sufrimientos. Vino el ternero, se te acercó, te suplicó con su forma, se te pegó y te está pidiendo salvación. ¿Y vos qué le decís? Fuiste creado para esto. Fuiste creado para esto. Y lo acompañaste al Shohet y el Shohet lo mató. Como que no tuviste misericordia, vas a tener que pasar por Isurim, por momentos de sufrimientos. Esto es la historia del Talmud. Uno de los comentaristas pregunta, no entiendo, Rabbi Yehuda no tenía razón. ¿Y acaso el Shohet que mata 500 cabezas por día, que a él también lo van a hacer pasar Isurim, sufrimientos? Él mata todos los días, se dedica a esto. ¿Por qué Rabbi Yehuda fue castigado? ¿Por qué Rabbi Yehuda fue castigado? ¿Por qué el Shohet que lo mató no está castigado? ¿Por qué el Shohet mata todos los días cientos de animales y no le pasa nada? Todo lo contrario. No entiendo qué pasó con Rabbi Yehuda así. Y la respuesta que trae es la siguiente. Es verdad que el animal está para servir al hombre. Es verdad que el animal es natural, que lo van a matar, por lo menos algunos animales, para comer, para hacer korbanot. Es verdad. Pero cuando un animal te suplica, cuando un animal se te apega y te dice que sos mi salvación, lo tenés que salvar. Lo tenés que salvar. A pesar que él está para que lo maten, como vos le dijiste, pero la realidad es que cuando viene Betzel y Adeja al lado tuyo y te dice, confío en vos para que me salve, lo tenés que salvar. Y termina diciendo este pirush que es exactamente lo mismo también del Yehudí con Hashem. A veces hay juicio y no me merezco. Y el mismo Hashem está diciendo, no te puedo ayudar. En esta no, esta te voy a decir que no. Pero cuando el Yehudí se le acerca a Hashem y le suplica y le dice, confío en vos, a pesar que yo sé que es justo lo que me quiere hacer el otro, pero yo confío en vos para que me salve, ahí Hashem te salva. Ahí Hashem te salva. Y esto es el motivo por el cual Rabbi Yehuda fue castigado. Porque el Shohet es su trabajo. Él tiene que matar y el animal tiene que morir. Pero cuando un animal se te apega y te dice, necesito que me salve, lo tiene que salvar. Confío en vos, lo tiene que salvar. Y esto nos enseña justamente lo que es el poder del Midat HaBitachon. El Midat HaBitachon de la confianza que uno tiene que tener en Hashem. El Rebbe lo trae en la Sijá. No sé si lo tengo acá a mano. El Rebbe lo trae y dice así. Literalmente, el final de la Sijá. El final de la Sijá. Cuando una persona tiene dificultades en la vida, estas son palabras literales de la Sijá. Cuando una persona tiene dificultades y obstáculos
en la vida y especialmente en el cumplimiento de su mitzvot, de Torah y mitzvot, tiene que saber que la anulación de estas dificultades dependen solamente de vos. Dice el Rebbe la Sijá. Depende de vos. ¿Qué significa depende de mí? Yo estoy en el problema. Yo estoy sufriendo. Tengo esta dificultad en el camino. El Rebbe dice, en la solución la tenés vos. El único que tiene la solución sos vos. ¿Y cuál es la solución? Dice el Rebbe. Si tenés bitajón completo y absoluto en Hashem, es seguro que te va a ayudar en lo bueno revelado. Es seguro, no hay duda. Si vos no lo dudes, si vos no lo dudás, así va a ser. Y vas a poder encontrar la menujá en la tranquilidad, sin ningún tipo de preocupaciones. Como ya nuestros rebes nos prometieron, tracht gut, wird sein gut. Pensá bien y va a estar bien. ¿Qué significa pensar bien? El Rebbe explica acá qué significa pensar bien. Pensar bien significa tener bitajón en Hashem, tener una confianza absoluta en Hashem. Entonces, si vos querés que el problema se soluciona, hacé tefilá, decí teilim, no hay problema. Pero más que el teilim y que la tefilá es trabajar sobre vos y decidir que yo estoy seguro, yo como este ternero que fue Rabbi Yehudá y dice, vos me vas a salvar. No tengo otra. El copero ya no me va a responder. El día que vas a decidir que el copero no te va a responder, se olvidó de vos, este mismo día aparece la salvación. Y quiero terminar, a pesar que es un tema, digamos, que se puede charlar y estudiar, Besat Hashem van a tener la oportunidad en todos estos shiurim, pero hay una cosa muy interesante que tiene que ver lamentablemente, lo que estamos viviendo en Israel. Y con eso quiero terminar. Una persona que vivía en Israel, cuando empezó la guerra, y era muy difícil, tenía que usar las máscaras de oxígeno, no de oxígeno, ¿cómo se llama? Las máscaras contra el... tenía que cada uno tener en su casa, en su departamento, una pieza totalmente aislada, cerrada. Era un momento de mucho estrés y de mucho miedo. Y entonces una persona le escribió al Rebbe, que el Rebbe habló tanto, que uno no tiene que perder el bitajón, la confianza en Hashem. No hay que perder la confianza en Hashem. Y que Eretz Israel es el lugar más seguro que hay. Entonces preguntó este hombre al Rebbe si es entonces necesario de cuidarse y de adquirir estas máscaras y de encerrarse cada vez que sonaban las alarmas. Y el Rebbe le contestó así: sí, lo tenés que hacer. ¿Por qué lo tenés que hacer? Porque hay una halajá en el Shulchan Aruch que dice Al tifrosh min hatzibur, que no podés desvincularte de la mayoría. Entonces, como la mayoría lo hacen, lo tenés que hacer vos también. Pero tenés que confiar que la salvación no va a ser por las máscaras, sino porque está la mano de Hashem cuidando al pueblo de Israel. Entonces, incluso cuando hay que poner máscara y hay que encerrarse en la habitación y en el cuarto seguro, vos tenés que saber que la seguridad tuya no pasa por eso, sino pasa por el bitajón que tenemos que tener en Hashem. Así que era, bueno, algunas fuentes que quería compartir con ustedes y ojalá que podamos fortalecer nuestro bitajón, nuestra emuná en Hashem, y cada uno de nosotros ver verajá, y empezando por la verajá en Eretz Israel, para todos nuestros hermanos y nuestros soldados que protegen a la tierra de Israel y a todos los yudim del mundo, que Hashem le mande muy, muy pronto el shalom, la paz, y que cada uno de nosotros también
tomemos conciencia de este poder que tenemos en nuestras manos y que veamos Berajá y Atzlajá. Amén, amén. Que así sea. Y muchísimas gracias al Rav Sudri por este shiur magistral y esperemos que se repita. Muchas gracias a todas. Que tengamos Kabbalata Torah besimcha u bepnimiut, que recibamos la Torah con alegría y de manera interna, y que justamente, como dijo el Rab, que ya mismo veamos la salvación, la curación, la paz, y mejor todavía que veamos al Mashiach Tzidkeinu hoy mismo con nosotros. Que tengan Shabbat Shalom, Mevorach y Chag Sameach. Gracias por estar en Beit Hana.